Me quitó los zapatos y me dijo, si te duelen las piernas, entonces no camines más. Mi propio hijo, condenándome a ser prisionera en mi propia casa. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te resulta familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Consuelo Herrera, tengo 72 años, y durante los últimos 5 años he vivido en esta pequeña casa de concreto gris en la colonia Doctores, Ciudad de México. Es una casa que construí ladrillo a ladrillo con las manos de mi difunto esposo, Francisco, cuando mis hijos eran pequeños, y el futuro parecía una promesa dorada que brillaba cada mañana con el café de olla que preparaba antes de que saliera el sol. Esta mañana, como todas las mañanas de los últimos meses, desperté con las piernas hinchadas y palpitantes. El dolor se ha vuelto mi compañero más fiel, más constante que mis propios hijos. Me senté en el borde de mi cama matrimonial, esa misma donde Francisco y yo soñamos con ver crecer a nuestros nietos, y miré mis pies desnudos, las venas marcadas como mapas de una vida que caminó demasiado cargando a otros. El olor a detergente Foca todavía impregna mis manos. Había pasado toda la mañana lavando a mano la ropa de mis nietos, uniformes escolares manchados de chocolate, calcetines deportivos que huelen a tierra del recreo, y la camisa de trabajo de mi hijo Álvaro. Esa camisa azul de poliéster que plancho religiosamente cada domingo para que se vea presentable en su trabajo en el Infonavit. Después del lavado, preparé un caldo de pollo con verduras frescas del mercado de San Juan, donde la señora Guadalupe me aparta las mejores zanahorias cuando cobro mi pensión. El vapor del caldo llenó la cocina diminuta, mezclándose con el aroma del cilantro recién cortado y la cebolla que siempre me hace llorar, aunque últimamente ya no sé si son las cebollas o la vida misma. Barrí el pequeño patio donde Francisco plantó un naranjo que ahora da frutos agrios, como si la tierra misma hubiera absorbido la amargura que se respira en esta casa. Cada movimiento de la escoba se sentía como cuchillos que me atravesaban las rodillas. Pero continué. Siempre continúo. Es lo que las madres mexicanas hacemos. Resistir hasta que el cuerpo grite auxilio. Cuando llegó la tarde, me desplomé en mi silla de plástico roja, la misma donde me siento todas las tardes a ver, como dice el dicho en mi televisión de 20 pulgadas, con las piernas estiradas, hinchadas como globos a punto de reventar. El dolor era tan intenso que cada latido de mi corazón se sentía amplificado en mis pantorrillas. Álvaro llegó del trabajo como una tormenta silenciosa. Escuché el chirrido del portón de metal cuando lo empujó con más fuerza de la necesaria, sus pasos pesados en el concreto del patio, el ruido seco de sus llaves al caer sobre la mesa de la cocina. Entró a la sala con el ceño fruncido y los ojos pegados a su celular Samsung, ese que se compró con su aguinaldo del año pasado, mientras yo seguía usando mis chancletas agujeradas. Intenté sonreírle, como siempre hago. Como me enseñó mi madre, Remedios, que una mujer debe recibir a su familia con alegría, sin importar cuánto le duela el alma o el cuerpo. Pero Álvaro ni siquiera levantó la vista de su pantalla. ¿Todavía no hiciste la cena?, me preguntó con esa voz seca que ha perfeccionado en los últimos años, como si las palabras le costaran dinero y tuviera que economizarlas. Tragué saliva. Sentí cómo se me formaba un nudo en la garganta. Hijo, me duelen mucho las piernas hoy. ¿Podrías ayudarme a...? No terminé la frase. Álvaro levantó la vista del teléfono por primera vez en la tarde, pero no para mirarme a los ojos. Sus ojos recorrieron mis piernas hinchadas con una mezcla de molestia y desprecio que me heló la sangre. Se acercó a mi silla con pasos lentos, deliberados. Se agachó hasta quedar a mi altura, y por un momento pensé que tal vez, solo tal vez, había recuperado a mi hijo, el niño que solía curarme las heridas con besos cuando me cortaba preparando la comida. «Si te duelen tanto», me dijo en un susurro que sonaba más amenazante que consolador, «entonces no camines más». Y antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, se dirigió hacia mi closet de madera vieja, ese que Francisco y yo compramos de segunda mano cuando nos casamos. Abrió la puerta y tomó mis únicos zapatos buenos, unos mocasines negros de piel sintética que me regaló mi hija Luz Helena hace 3 años, cuando todavía fingía que le importaba mi bienestar.
Los guardó en lo alto del closet, donde mis brazos de 72 años ya no alcanzan, donde mis piernas hinchadas no pueden llegar ni con la ayuda de una silla. Descansa, me dijo mientras cerraba la puerta del closet con un golpe seco. Total, ya viviste bastante. Y se fue. Así de simple. Sin tocarme, sin ofrecerme un vaso de agua, sin siquiera ver el temblor que me recorría todo el cuerpo como un terremoto silencioso que amenazaba con derrumbar lo poco que me quedaba de dignidad. Me quedé sentada en esa silla de plástico rojo, sintiendo como si Álvaro no solo me hubiera quitado los zapatos, sino las piernas mismas, como si me hubiera enterrado viva en mi propia casa y hubiera tapado la fosa con sus propias manos, las mismas manos que yo sostuve cuando daba sus primeros pasos, las mismas que curé cuando se raspaba las rodillas jugando fútbol en la calle. El silencio se apoderó de la casa. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared que Francisco compró cuando nació Álvaro, marcando cada segundo de mi nueva condición. Prisionera en mi propio hogar, condenada por mi propio hijo a una vida sin movimiento, sin libertad, sin la dignidad básica de decidir cuándo y dónde caminar. Esa noche, por primera vez en décadas, no preparé la cena. Esa noche, con los pies descalzos y el alma más desnuda aún, me quedé despierta recordando, no por voluntad propia, sino porque el dolor en las piernas no me dejaba dormir, y la memoria, cruel como una vecina chismosa, decidió visitarme sin invitación. Recordé cuando Álvaro tenía 8 años y se enfermó de neumonía. Francisco acababa de quedarse sin trabajo en la fábrica de textiles y no teníamos dinero ni para el camión al hospital. Vendí mis aretes de oro, los únicos que tenía, regalo de mi madre el día de mi boda, para pagar el taxi y las medicinas. Durante 3 semanas dormí en una silla de plástico en el pasillo del Hospital General, sin comer más que las tortillas frías que me daban las enfermeras por lástima. Álvaro se curó. Nunca me agradeció. Ni ese día, ni cuando cumplió 15, ni cuando se graduó de la preparatoria, ni cuando consiguió su trabajo en el Infonavit. Los aretes de mi madre desaparecieron para siempre, como tantas cosas que sacrifiqué sin pensarlo 2 veces. Cuando Francisco murió de cáncer de estómago hace 10 años, me quedé sola con una casa a medio pagar y 2 hijos que ya no me necesitaban, o eso creían. Luz Helena, mi única hija, había conocido a Rodrigo, un contador de una firma en Polanco que miraba nuestra colonia como si fuera un basural. Desde el día que se casaron, Rodrigo dejó claro que yo era un problema logístico que tenían que resolver. «Señora Consuelo», me dijo el día de la boda, mientras yo lavaba los platos en la pequeña recepción que organizamos en el patio de la casa. «Espero que entienda que Luz Helena ahora tiene otras prioridades. Una familia que construir, un futuro que asegurar». Luz Helena no dijo nada. Solo sonrió nerviosa y se llevó a su flamante esposo lejos de mí, como si mi presencia pudiera contaminar su nueva vida de clase media aspiracional. Pero cuando nacieron los niños, Sebastián y Fernanda, ¿adivinen quién se convirtió en la nana gratuita? Yo. La misma mujer que, según Rodrigo, era un problema logístico, de repente se convirtió en la solución perfecta para sus problemas de guardería. «Mamá, necesito que cuides a los niños este fin de semana. Rodrigo tiene una convención en Cancún y no puedo faltar. Es importante para su carrera». Luz Helena aparecía en mi puerta cada viernes, los niños en brazos, pañaleras repletas, y esa sonrisa forzada que había heredado de mí, pero que en ella se veía tan falsa como los dientes de las actrices de telenovelas. Durante 3 años, todos los fines de semana fueron míos. Bueno, no míos. De Sebastián y Fernanda. Cambié pañales hasta que me dolía la espalda. Preparé papillas con mi pensión porque ellos nunca dejaban dinero para comida. Canté canciones de cuna con voz ronca porque mis cuerdas vocales ya no eran las de antes. Los niños lloraban cuando sus padres regresaban los domingos por la noche. Se aferraban a mis faldas como si supieran que en mi casa recibían algo que en la suya no. Amor sin condiciones, sin reproches, sin la prisa constante de padres que veían la crianza como una obligación más en su lista de pendientes. Álvaro, por su parte, desarrolló su propia forma de explotación. Después de la muerte de Francisco, se mudó conmigo temporalmente para cuidarme.
pero el temporal se volvió permanente y el cuidado se transformó en tiranía. Mamá, necesito que me laves la ropa. En la lavandería me cobran muy caro y además, tú lo haces mejor. Mamá, ¿puedes planchar mi camisa? Tengo una junta importante. Mamá, no hiciste suficiente comida. Invité a mis amigos del trabajo y van a llegar con hambre. Sus amigos. Hombres de 40 años que llegaban a mi casa a beber cerveza Corona y comer mi comida mientras gritaban viendo el fútbol en mi televisión. Yo me convertía en mesera, cocinera y después en conserje, limpiando los vasos sucios y barriendo las cáscaras de cacahuates que tiraban al suelo como si fuera cantina de pueblo. Nunca me pagaban. Nunca me preguntaban si tenía dinero para la comida extra. Nunca me decían, gracias, señora Consuelo. Yo era invisible, útil solo para servir y limpiar. El año pasado, cuando me detectaron diabetes y tuve que empezar a comprar medicinas caras, pedí ayuda. Era diciembre. Hacía frío. Y mi pensión del IMSS de 2.847 pesos no alcanzaba para las pastillas, la insulina y la comida. Álvaro, hijo, ¿podrías ayudarme con las medicinas este mes? Es que la doctora dice que si no me las tomo, me puede dar algo al corazón. Él estaba viendo un partido del América, con una cerveza en la mano y los pies sobre la mesa de centro que yo había limpiado esa mañana. Mamá, yo también tengo gastos. Mi celular, mi ropa, las salidas con los cuates. Además, tú tienes pensión. Adminístrate mejor. Administrarme mejor. Como si 2.847 pesos fueran una fortuna. Como si yo gastara dinero en lujos y no en frijoles, tortillas y la luz que él consumía quedándose despierto hasta las 3 de la mañana viendo videos en YouTube. Le pedí a Luz Helena. Ella me dijo, «Ay, mamá, ya sabes cómo está Rodrigo con los gastos. Acabamos de comprar un carro nuevo y estamos muy apretados». El carro nuevo era una Suburban blanca que costaba más que toda mi casa, pero no tenían 800 pesos para las medicinas de su madre diabética. Vendí mi televisión vieja, la que Francisco me regaló en nuestro 20º aniversario de bodas. Un comprador de segunda mano del tianguis de los martes me dio 600 pesos por ella. Usé ese dinero para las pastillas y me quedé sin mi única compañía en las tardes largas y silenciosas. Álvaro no se dio cuenta de que la televisión no estaba hasta 3 días después. Y cuando preguntó, solo dijo, ¿y ahora cómo voy a ver mis programas? Como si la televisión hubiera desaparecido por arte de magia, como si no se le hubiera ocurrido pensar de dónde saqué dinero para mis medicinas. Pero lo que más me dolió no fueron los grandes abusos, fueron las pequeñas crueldades diarias, las miradas de fastidio cuando necesitaba ayuda para abrir un frasco, los suspiros exagerados cuando caminaba despacio por el dolor en las piernas, los comentarios inocentes sobre mi edad, mi inutilidad, mi estatus de carga familiar. Ya no sirves ni para hacer café, mamá. Estás súper aguado. ¿Por qué tardas tanto en el baño? Pareciera que fueras a tener bebé. No salgas a la tienda así. Das pena ajena con esa ropa. Mi ropa. Blusas de 50 pesos del tianguis. Pantalones de poliéster que duraban años porque no tenía dinero para cambiarlos. Mientras Álvaro usaba tenis Nike de 3,000 pesos y Luz Helena presumía bolsas Coach en sus fotos de Facebook. Ahí descubrí la verdad más dolorosa. Mis propios hijos tenían una vida paralela llena de restaurantes caros, viajes a la playa, cenas familiares, sin mí, fotos felices donde yo no aparecía, celebraciones donde no estaba invitada, una familia completa de la que yo había sido editada como un error fotográfico. El cumpleaños de Sebastián, mi nieto, se celebró en Chuck E. Cheese's el mes pasado. Vi las fotos en el perfil de Luz Helena. Pastel de dinosaurios, juegos, sonrisas, abrazos familiares. Rodrigo, Luz Helena, los niños, hasta los papás de Rodrigo estaban ahí. Yo me enteré por Facebook. Ese día esperé toda la tarde una llamada, un mensaje, una invitación de último minuto. Preparé un regalo con mis últimos pesos, un carrito de juguete que compré en el mercado de San Juan. Lo envolví con papel periódico porque no tenía dinero para papel de regalo. Nunca llegó la llamada. Esa noche, sentada en mi silla de plástico rojo, mirando el regalo envuelto en periódico sobre la mesa, entendí algo que me partió el corazón. Yo no era parte de la familia.
Era la empleada doméstica gratuita que vivía en la misma casa. Los días después de que Álvaro me quitó los zapatos fueron como vivir en cámara lenta bajo el agua. Cada movimiento se volvió un cálculo doloroso. ¿Valía la pena levantarme de la silla para ir al baño? ¿Podía llegar a la cocina arrastrando los pies descalzos sobre el piso frío de cemento? ¿Había alguna superficie donde apoyarme si las piernas me fallaban? Álvaro observaba mis movimientos torpes con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, como un científico estudiando los efectos de su experimento. ¿Ves, mamá? Es mejor así. Sin tanto drama de andar de aquí para allá. Más tranquila. Me decía esto mientras yo me aferraba a la pared para no caerme camino al baño. Total, ¿para qué quieres salir? Ya no tienes edad para andar en la calle. La primera vez que me caí fue un martes. Intentaba llegar a la cocina para preparar su desayuno, porque aunque me hubiera quitado la libertad de caminar, la obligación de servirle seguía intacta, cuando mis pies descalzos resbalaron en el piso que había trapeado la noche anterior. Me desplomé como un costal de frijoles, las rodillas golpeando contra las baldosas con un sonido seco que resonó por toda la casa. El dolor fue tan intenso que no pude ni gritar. Solo me quedé ahí, en el suelo, respirando entrecortadamente y esperando que Álvaro viniera a ayudarme. Lo escuché desde su cuarto. ¿Qué pasó ahora? Su voz sonaba molesta, como si mi caída fuera una travesura infantil diseñada para fastidiarlo. Apareció en la puerta de la cocina, todavía en calzoncillos y con el cabello revuelto. Me miró tirada en el suelo, evaluando la situación como quien ve un electrodoméstico descompuesto. «Levántate, mamá. No seas exagerada». «No puedo», le susurré. «Me duele mucho la rodilla». Él suspiró con esa exasperación teatral que había perfeccionado. Se acercó, me agarró del brazo con más fuerza de la necesaria y me jaló hacia arriba como si fuera una muñeca de trapo. «¿Ves? Ya estás parada». No era para tanto. Mi rodilla sangraba. Una herida pequeña pero profunda que goteaba sobre el piso recién limpio. Álvaro la miró con disgusto. «Ahora vas a tener que limpiar eso», me dijo señalando las gotas de sangre. Y se fue a bañar. Limpié mi propia sangre con papel de baño porque no teníamos gasas. La herida se infectó 3 días después, pero no se lo dije a nadie. ¿Para qué? Para que me dijeran que era mi culpa por ser torpe y dramática. Los fines de semana eran especialmente crueles. Luz Helena llegaba temprano los sábados, como siempre, con Sebastián y Fernanda en brazos, y esa sonrisa de plástico que se ponía cuando necesitaba algo. «Mamá, ¿puedes cuidar a los niños? Rodrigo y yo tenemos un evento muy importante en el club de golf, pero esta vez, cuando traté de levantarme para recibirlos, mis piernas temblorosas y mis pies descalzos me delataron». Luz Helena frunció el ceño. «¿Por qué estás descalza? ¿Dónde están tus zapatos?» Miré hacia donde estaba Álvaro, esperando que él explicara, que asumiera la responsabilidad de su decisión, que dijera algo. Álvaro levantó la vista de su celular por un segundo y se encogió de hombros. Se le perdieron, como si los zapatos tuvieran piernas propias y hubieran decidido escapar de esta casa tóxica. Luz Helena me estudió con esa mirada clínica que había aprendido de su esposo. «Bueno, mejor. Así no andas de metiche por la calle molestando a los vecinos». Molestando a los vecinos. Yo, que durante 20 años había ayudado a la señora Carmen de al lado cuando se enfermaba, que le había cuidado los hijos a doña Rosa cuando trabajaba doble turno, que había prestado tazas de azúcar, trastes para fiestas, había consolado viudas y celebrado nacimientos con cada familia de la cuadra. Ahora era una molestia que debía mantenerse encerrada. Sebastián, mi nieto de 6 años, se acercó a mí con esa curiosidad natural de los niños. «Abuelita, ¿por qué no tienes zapatos? ¿Te dolieron los pies?» Antes de que pudiera responder, Rodrigo apareció detrás de él y le puso una mano en el hombro. «Los abuelitos viejitos no necesitan zapatos, Sebastián. Ya no caminan mucho». Le dijo esto mirándome directamente a los ojos, con una sonrisa que era pura crueldad disfrazada de educación. «Mejor vamos a jugar afuera, lejos de los olores». Los olores. Mi casa olía igual que siempre, a detergente, a comida casera, a los remedios herbales que preparaba para mis dolores. Pero para Rodrigo, yo olía a pobreza,
a vejez, a todo lo que él había decidido dejar atrás cuando se casó con mi hija. Ese día los niños jugaron en el patio mientras yo los observaba desde la ventana, descalza y prisionera. Fernanda se raspó la rodilla corriendo y vino llorando hacia mí, pero Luz Helena la interceptó. No llores con la abuela, mi amor. Ella ya no puede ayudarte. Ven acá. Ya no puede ayudarte. Como si el amor de una abuela tuviera fecha de caducidad, como si mis brazos, que habían consolado a esa misma niña durante sus primeros años de vida, de repente se hubieran vuelto inútiles por el simple hecho de estar unidos a pies descalzos. Pero el golpe más devastador llegó un miércoles por la tarde, cuando decidí llamar a mi comadre Esperanza. La única amiga verdadera que me quedaba, la única persona que aún me hablaba como si fuera un ser humano y no una mascota doméstica. Esperanza tenía 70 años y vivía en la colonia San Rafael. Nos conocíamos desde los 25, cuando nuestros esposos trabajaban juntos y nuestros hijos jugaban fútbol en la misma canchita. Ella fue la única que vino a acompañarme durante el funeral de Francisco. La única que siguió visitándome después de que mis propios hijos decidieron que mi vida social era innecesaria. Consuelo, hija, ¿cómo estás? Tenía días sin saber de ti. Su voz cálida me hizo llorar instantáneamente. No me había dado cuenta de cuánto necesitaba escuchar que alguien se preocupara por mí. Esperanza, estoy mal, muy mal. Le conté todo. Los zapatos escondidos, las caídas, la humillación constante, la sensación de ser prisionera en mi propia casa. Esperanza escuchó en silencio, solo interrumpiendo para soltar algún «no puede ser» de indignación. ¿Sabes qué, Consuelo? Ven a mi casa. Mañana. Tomas un taxi y vienes. Necesitas salir de ahí. No puedo, comadre. No tengo zapatos. ¿Cómo que no tienes zapatos? ¿Que no los puedes bajar del closet? Le expliqué que están muy arriba, que mis piernas ya no me permiten subir a una silla, que Álvaro se niega a bajármelos. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Cuando Esperanza volvió a hablar, su voz temblaba de rabia. Hija, eso es maltrato. Lo que te están haciendo no está bien, no es normal. Maltrato. La palabra resonó en mi cabeza como una campana de iglesia. Durante meses había normalizado la crueldad, había buscado excusas para el comportamiento de mis hijos, había asumido que tal vez me lo merecía por ser vieja, por ser carga, por ser todo lo que ellos decían que era. Pero Esperanza lo había dicho claramente. Maltrato. Esa noche, después de que Álvaro se durmió, me las arreglé para llegar hasta su cuarto. Necesitaba encontrar algo. Cualquier evidencia de que en el fondo de su corazón todavía quedaba algo del niño que yo había criado, que me había amado. Su celular estaba sobre la mesa de noche, conectado al cargador. La pantalla se iluminó con una notificación de WhatsApp. Era un grupo que se llamaba Los Carnales del Trabajo. Y ahí estaba mi nombre. ¿Ya vieron a mi jefa? La tengo domesticada. Sin zapatos no puede ni salir a chismear con las vecinas. Mi corazón se detuvo. Había más mensajes. Fotos. Fotos de mí. Una imagen de mí tratando de alcanzar algo en la cocina, tambaleándome sobre un pie. Otra de mí sentada en mi silla de plástico con las piernas hinchadas extendidas. Una más de mí limpiando mi propia sangre del piso después de la caída. Y los comentarios de sus amigos. Ja, 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 pinche Álvaro. Eres bien cabrón. Así se controla a las viejas chismosas. Tu jefa parece pingüino sin los zapatos. Esos son los trucos que necesito para mi suegra. Risas, burlas, memes. Yo era el entretenimiento de su grupo de WhatsApp. Mi dolor, mi humillación, mi dignidad pisoteada, convertida en chistes para hombres que bebían cerveza y se reían de una mujer de 72 años que solo había querido amar a su familia. Álvaro había escrito: la vieja ya aprendió su lugar. Calladita y sin molestar. Así deberían ser todas. Dejé el teléfono donde estaba y regresé a mi cuarto arrastrando los pies. Me senté en el borde de mi cama y por primera vez en mi vida, deseé con todas mis fuerzas no despertar al día siguiente. Esa madrugada, algo se rompió dentro de mí. No mi corazón, porque eso ya se había roto hace tiempo. Se rompió mi capacidad de justificarlos, de encontrar excusas, de seguir creyendo que merecía este trato. Por primera vez en 72 años de vida,
Me permití sentir rabia, rabia pura, limpia, justificada, y esa rabia, como un motor que llevaba décadas apagado, comenzó a encenderse. La rabia que había despertado en mí esa madrugada se convirtió en una decisión al amanecer. Esperé a que Álvaro se fuera al trabajo. Escuché el ruido del portón cerrándose, y entonces hice algo que no había hecho en meses. Me arrastré hasta el teléfono y marqué el número de mi comadre Esperanza. «Comadre», le dije con una voz que apenas reconocía como mía, «necesito que vengas, y trae zapatos». Esperanza llegó 2 horas después, tocando la puerta con esa insistencia que solo tienen las mujeres cuando saben que algo está mal. Traía consigo una bolsa de plástico del mercado y una determinación en los ojos que me recordó por qué habíamos sido amigas durante casi 50 años. «Ándale, Consuelo, te traje unas chanclas de las que venden en el tianguis. No son gran cosa, pero te van a servir para caminar». Las chanclas eran de plástico rosa, de esas que cuestan 15 pesos y que probablemente durarían un mes. Pero cuando me las puse, sentí como si me hubiera calzado zapatillas de cristal. Por primera vez en semanas, mis pies tocaron algo más que el piso frío. «Vámonos», me dijo Esperanza. «Vamos a dar una vuelta a la plaza de Santo Domingo, a tomar aire, a que recuerdes que eres persona, no fantasma». Caminamos despacio, muy despacio. Mis piernas protestaban con cada paso, pero había algo liberador en el simple acto de mover los pies hacia adelante. Los vecinos que me vieron salir me saludaron con sorpresa. «Señora Consuelo, qué gusto verla por aquí. Ya tenía tiempo que no la veíamos». Doña Carmen, mi vecina de toda la vida, se acercó a nosotras con cara de preocupación. «Ay, Consuelo, se ve usted muy flaquita. ¿Está comiendo bien? ¿No necesita nada?» Era la primera vez en meses que alguien me preguntaba por mi bienestar sin esperar algo a cambio. Me quebré, ahí mismo, en la banqueta de cemento agrietado donde había caminado por décadas. Me puse a llorar como niña chiquita. «Me tienen encerrada, Carmen. Mi propio hijo me quitó los zapatos. Me tiene como prisionera». La cara de doña Carmen cambió completamente. Sus ojos se llenaron de una indignación que reconocí porque era la misma que ardía en mi pecho. «¿Cómo que te quitó los zapatos? ¿Qué clase de hijo hace eso?» «El mío», respondí con una amargura que me sorprendió a mí misma. Regresamos a casa al mediodía. Esperanza se quedó conmigo. Preparó café de olla en mi estufa vieja y nos sentamos a platicar como en los viejos tiempos. Por primera vez en meses, mi casa se llenó de risas. Risas reales, no las sonrisas forzadas que había estado usando como máscara. Cuando Álvaro llegó del trabajo, su cara fue un poema de horror y furia. «¿Qué hace ella aquí?», le preguntó a Esperanza como si fuera un insecto venenoso que había invadido su territorio. «Vine a ver a mi comadre», respondió Esperanza con una calma que escondía tormenta. «¿Algún problema?». Álvaro me miró los pies y vio las chanclas rosas. Su mandíbula se tensó como cuerda de guitarra a punto de reventar. «Mamá, ¿dónde conseguiste eso?». «Son mías», le dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. «Esperanza me las trajo. Ya te dije que no necesitas andar caminando. Quítatelas». «No». La palabra salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. Una palabra tan simple, tan pequeña, pero que resonó en la casa como si hubiera gritado. Álvaro se quedó paralizado. En 45 años de vida, probablemente era la primera vez que su madre le decía «no» a algo. «¿Cómo que no?». «No me voy a quitar mis zapatos. Son míos y me los voy a quedar puestos». Esperanza sonrió desde la cocina. Álvaro la fulminó con la mirada y luego me miró a mí como si yo fuera una extraña que hubiera usurpado el cuerpo de su madre sumisa. «Señora», le dijo a Esperanza con esa voz controlada que usaba cuando quería parecer educado, pero estaba furioso. «Creo que ya es hora de que se vaya». Yo invité a Esperanza. Dije antes de que ella pudiera responder, «y se queda el tiempo que ella quiera». El silencio que siguió era tan denso que se podía cortar con cuchillo. Álvaro nos miró a las dos, calculando, probablemente pensando si valía la pena hacer un escándalo con testigo presente. Decidió que no. «Está bien», dijo finalmente. «Pero mañana hablamos, mamá, a solas». Esa noche, después de que Esperanza se fue, Álvaro no me dirigió la palabra. Me sirvió mi propia cena.
lavé mis propios trastes y me fui a dormir con las chanclas puestas, como acto de rebeldía silenciosa. Al día siguiente, viernes, llegó Luz Helena con los niños como siempre, pero esta vez, cuando me vio con chanclas, su reacción fue más calculada que la de Álvaro. «Ay, mamá, ¿de dónde sacaste esas chanclas tan llamativas?» Me las regaló Esperanza. «Qué interesante». Luz Helena intercambió una mirada con Álvaro. Era obvio que él ya le había contado lo que había pasado. «¿Sabes qué, mamá? Creo que ya no vamos a necesitar que cuides a los niños los fines de semana». Mi corazón se detuvo. Sebastián y Fernanda eran la única alegría pura que quedaba en mi vida. ¿Por qué? Bueno, si ya tienes energía para andar caminando por ahí con tus amigas, obviamente ya no necesitas descansar. Y si ya no necesitas descansar, entonces ya no eres la abuelita calmada que necesitan mis hijos. La manipulación era tan obvia que hasta un niño la habría detectado, pero funcionaba porque sabía exactamente dónde golpear, en mi amor por mis nietos. Luz Helena, por favor. Ellos son mi vida. Deberías haber pensado en eso antes de ponerte rebelde. Sebastián, que había estado jugando con sus carritos en el piso, levantó la vista. ¿Por qué no puedo quedarme con la abuela? Porque la abuela está enferma, mi amor. De la cabeza. Enferma de la cabeza. Como si querer dignidad, como si negarse a ser prisionera en mi propia casa, fuera una enfermedad mental. Pero entonces pasó algo inesperado. Sebastián se levantó, se acercó a mí y me abrazó las piernas. Yo quiero quedarme con mi abuela. Ella no está enferma. Ella me quiere. Luz Helena se puso roja de vergüenza y rabia. Jaló a Sebastián del brazo con más fuerza de la necesaria. «Vámonos, ya». «No quiero», gritó Sebastián. «Quiero a mi abuela». El niño comenzó a llorar, aferrándose a mis piernas mientras Luz Helena trataba de separarlo. Fernanda, más pequeña, también comenzó a llorar sin entender qué pasaba, pero sintiendo la tensión. «Basta, Sebastián. Tu abuela ya no nos quiere». «Mentira», gritó el niño. «Ella sí me quiere. Ustedes son los que no la quieren». De la boca de los niños. La verdad tan simple, tan clara, que los adultos no queremos ver. Luz Helena logró separar a Sebastián y se lo llevó cargando. El niño extendía los brazos hacia mí mientras gritaba: «¡Abuela! ¡Abuela! ¡No me lleves!». Los gritos de mi nieto se quedaron resonando en la casa mucho después de que se fueron. Me senté en mi silla de plástico y lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Esa tarde, Álvaro llegó con refuerzos. Su hermana había venido con él, y también Rodrigo. Una reunión familiar. Un consejo de guerra. Se sentaron frente a mí como tribunal. Álvaro en el centro, Luz Helena a su derecha, Rodrigo a su izquierda, como jueces que estaban a punto de dictar sentencia. «Mamá», comenzó Álvaro con esa voz condescendiente que usaba cuando quería parecer razonable, «necesitamos hablar. Ya veo. Estás actuando muy raro últimamente. Muy agresiva. Y eso no es bueno para tu salud mental». Rodrigo se aclaró la garganta, preparándose para hablar. Cuando lo hacía, siempre sonaba como si estuviera dando una conferencia magistral. «Señora Consuelo, como contador de la familia, debo informarle que estamos preocupados por su estabilidad financiera. Esta casa requiere mantenimiento. Los gastos de luz, agua, gas, están aumentando. ¿Y su pensión? ¿Qué tiene que ver mi pensión con que quiera usar zapatos?». «Bueno», intervino Luz Helena, «si usted va a seguir gastando dinero en frivolidades como zapatos y salidas con amigas, tal vez deberíamos considerar opciones más económicas para su cuidado». «¿Qué opciones?». Los tres intercambiaron miradas. Álvaro tomó la palabra. «Hay asilos muy buenos, mamá. Lugares donde pueden cuidarte mejor que nosotros. Donde tienes actividades, enfermeras, gente de tu edad. Asilo». La palabra cayó como balde de agua fría. ¿Me están amenazando con meterme a un asilo porque me puse zapatos? «No es amenaza», dijo Rodrigo. «Es una opción práctica. Para todos». Me quedé viendo a mis hijos. A estos adultos que había criado, educado, amado incondicionalmente, que había alimentado con mi propia comida cuando no había suficiente, que había defendido contra maestros injustos y vecinos chismosos, por quienes había trabajado hasta que se me gastaron las manos y se me curvó la espalda,
y ahora me amenazaban con deshacerse de mí porque me atreví a caminar. Está bien, les dije finalmente. Ya entendí. Álvaro sonrió, creyendo que había ganado. ¿Entonces vas a ser razonable? Sí, mentí. Voy a ser muy razonable. Esa noche, después de que se fueron, me quedé despierta planeando. Por primera vez en mi vida, iba a ser razonable, conmigo misma. El lunes por la mañana, después de que Álvaro se fue al trabajo silbando como si hubiera ganado una guerra, tomé la decisión más importante de mis 72 años de vida. Me levanté de mi silla de plástico, me puse mis chanclas rosas y caminé hasta el pequeño buró donde guardaba mis documentos más importantes. Ahí estaba mi libreta del banco, esa que no había abierto en meses porque confiaba en que Álvaro manejara mis finanzas. Con manos temblorosas, busqué el número de mi cuenta de ahorro. La cuenta donde durante 20 años había depositado religiosamente 50 pesos cada mes. A veces más cuando conseguía trabajo extra planchando ropa ajena o vendiendo tamales en diciembre. Marqué el número del banco. Buen día. Quisiera saber el saldo de mi cuenta. La empleada me pidió mis datos, los verificó y después de unos minutos que se sintieron eternos, me dio la respuesta que cambiaría todo. Señora Herrera, su cuenta tiene un saldo de 47,340 pesos. 47,000 pesos. Casi 50,000 pesos que había ahorrado gota a gota, peso a peso, sacrificio tras sacrificio. Dinero que Álvaro siempre me había dicho que mejor no tocara, porque los viejos no sabían administrar, y que él cuidaría cuando fuera necesario. Pero lo más importante, era mi dinero. En mi cuenta, con mi nombre. ¿Puedo hacer un retiro hoy? Por supuesto, señora. ¿De qué cantidad? De todo. Hubo un silencio del otro lado de la línea. ¿Perdón? Quiero retirar todo el dinero de mi cuenta. Señora, para cantidades mayores a 10,000 pesos, necesitamos que venga personalmente al banco con identificación oficial. Perfecto. Ahí voy. Colgué el teléfono y por primera vez en meses, sonreí. Una sonrisa real, no de esas que me ponía como máscara para sobrevivir. Me vestí con mi mejor ropa, una blusa azul que había sido de Francisco y que todavía conservaba su aroma en el cuello, un pantalón negro que me quedaba un poco grande, pero era el más presentable que tenía. Me peiné el cabello que había dejado crecer porque no tenía dinero para ir al salón, y me puse un poco del lápiz labial que guardaba para ocasiones especiales. En el espejo me vi diferente. Seguía siendo una mujer de 72 años con arrugas profundas y canas rebeldes, pero había algo en mis ojos que no había visto en mucho tiempo. Determinación. El banco estaba a 8 cuadras de mi casa. 8 cuadras que antes caminaba sin pensarlo, pero que ahora, después de semanas sin ejercitar las piernas, se sintieron como una maratón. Pero cada paso sobre mis chanclas rosas era un paso hacia la libertad. La sucursal del Banco Azteca en la avenida Doctor Río de la Loza estaba llena como siempre. Me formé en la fila junto a trabajadores que cobraban sus quincenas, señoras que pagaban servicios, jóvenes que enviaban dinero a sus familias en el interior, gente normal, haciendo cosas normales, ejerciendo su derecho básico de manejar su propio dinero. Cuando llegó mi turno, la cajera me miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Buenos días, señora. ¿En qué la puedo ayudar? Quiero retirar todo el dinero de mi cuenta de ahorro». La joven revisó su pantalla, frunció el ceño y me pidió mi credencial del INE. La examinó cuidadosamente, comparó la foto con mi cara y finalmente preguntó: «¿Está segura, señora Herrera? Es una cantidad considerable. ¿No prefiere dejar algo para emergencias?» «Toda mi vida ha sido una emergencia», le respondí. Y creo que ya es hora de que yo decida cómo manejarla. 30 minutos después salí del banco con 47,340 pesos en efectivo, guardados en una bolsa de mandado que había llevado en previsión. Era más dinero del que había tenido junto en toda mi vida. Dinero que representaba años de privaciones, de no comprarme ropa nueva, de no ir al doctor cuando me dolía algo, de ahorrar hasta el último centavo pensando en un futuro que mis hijos habían decidido que no merecía. Mi primera parada fue la zapatería El Buen Caminar, en la calle Regina, un local pequeño que conocía desde hace décadas,
donde don Aurelio vendía zapatos cómodos para gente mayor. Señora Consuelo, qué gusto verla. Ya tenía tiempo que no venía por acá. Don Aurelio tenía casi 80 años, pero seguía trabajando en su zapatería familiar. Siempre me había tratado con respeto, nunca como si fuera una carga o una molestia. Don Aurelio, necesito zapatos, los mejores que tenga, para caminar mucho. Sus ojos se iluminaron. Eso me gusta escuchar. Una mujer que quiere caminar. ¿Qué tipo de zapatos busca? Los que me den dignidad. Media hora después salí de la zapatería con los zapatos más cómodos y bonitos que había tenido en mi vida. Unos tenis blancos con suela especial para personas mayores, que costaron 850 pesos, pero que se sentían como caminar en nubes. Tiré mis chanclas rosas en el primer bote de basura que encontré. Habían cumplido su propósito, devolverme el derecho a caminar, pero ahora necesitaba algo mejor, algo que me llevara más lejos. Mi siguiente parada fue el mercado de San Juan, pero no para comprar los ingredientes baratos de siempre. Esta vez fui directo al puesto de doña Esperanza, mi tocaya, que vendía las mejores carnes del mercado. Buenas tardes, doña Esperanza. Quiero un pollo entero, de los grandes, y también 2 kilos de carne para bistec, de la buena. La señora me miró sorprendida. Durante años había comprado solo lo más barato. Huesos para caldo, pedacitos de pollo que nadie quería, carne para moler que estaba a punto de echarse a perder. ¿Alguna celebración, señora Consuelo? Sí, le dije sonriendo. Estoy celebrando que volví a ser dueña de mi propia vida. Esa tarde cociné como no había cocinado en años. Hice pollo en mole, el que tanto le gustaba a Francisco. Preparé bisteces encebollados, arroz rojo, frijoles refritos y hasta un flan de vainilla que había aprendido a hacer cuando era joven. La casa se llenó de aromas que despertaron memorias de tiempos mejores, cuando cocinar era un acto de amor, no una obligación sin agradecimiento. Cuando Álvaro llegó del trabajo, la mesa estaba puesta como en los viejos tiempos. Platos de porcelana que solo usábamos en Navidad, servilletas de tela que habían sido mi tesoro durante años, y comida suficiente para alimentar a una familia de 10 personas. ¿Qué es todo esto?, preguntó, claramente descolocado. Una cena, le respondí, sirviéndole un plato generoso. Siéntate. Álvaro se sentó, todavía confundido, pero obviamente complacido por la abundancia. Comió con apetito, elogiando cada platillo como no había hecho en años. Está deliciosa, mamá. ¿De dónde sacaste dinero para tanta comida? De mis ahorros. ¿Cuáles ahorros? Los míos, los que he estado guardando durante 20 años. La cara de Álvaro cambió gradualmente de satisfacción a preocupación. ¿Fuiste al banco? ¿Sola? Sí, con mis zapatos nuevos. Levanté un pie para que viera mis tenis blancos. Caminé hasta allá y retiré mi dinero. ¿Cuánto dinero? Todo. El tenedor se le cayó de las manos. ¿Cómo que todo? Mamá, ese dinero es para emergencias, para tu vejez. Álvaro, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Ya soy vieja, y esto es una emergencia. ¿Qué vas a hacer con tanto dinero? Los viejos no saben administrar. ¿Sabes qué voy a hacer? Lo interrumpí. Voy a vivir. Por primera vez en años, voy a vivir. Esa noche, después de lavar los platos de una cena donde por fin había comido hasta quedar satisfecha, me senté en mi cama y conté mi dinero. Después del pollo, la carne, los zapatos y algunos gastos menores, me quedaban 45,890 pesos. Era una fortuna. Mi fortuna. Por primera vez en meses, dormí profundamente, sin dolor en las piernas, sin preocupaciones sobre el día siguiente, sin el peso aplastante de sentirme inútil y despreciada. Desperté sintiéndome como si hubiera nacido de nuevo. Al día siguiente, martes, Álvaro se fue al trabajo más tarde de lo normal. Antes de salir, vino a mi cuarto. Mamá, necesitamos hablar cuando regrese. Sobre el dinero. Sobre tus planes. Claro, hijo. Cuando regreses hablaremos. Pero yo ya sabía que cuando él regresara, tendríamos una conversación muy diferente a la que él esperaba. Después de que se fue, hice algo que no había hecho en décadas. Nada. No lavé su ropa. No preparé su comida. No limpié la casa. Me senté en mi silla de plástico con una taza de café bien cargado
y me dediqué a observar por la ventana, a ver pasar a la gente libre que caminaba por la calle con destinos propios, horarios propios, zapatos propios. Y por primera vez en años, me sentí parte de ese mundo. Era como si hubiera estado viviendo en blanco y negro, y de repente alguien hubiera encendido el color. Álvaro llegó del trabajo esa tarde como huracán categoría 5. El ruido del portón al cerrarse fue tan violento que hizo temblar las ventanas. Sus pasos resonaron por el patio con la furia de alguien que había estado pensando todo el día en la conversación que tendríamos. Entró a la casa y se detuvo en seco. La sala estaba exactamente igual que cuando se fue por la mañana. Su ropa sucia tirada en el sillón, los platos del desayuno sin lavar en la cocina, periódicos esparcidos por el suelo. Nada había sido tocado. «¿Mamá?», gritó. «¿Dónde estás?» «Aquí», le respondí desde mi silla de plástico, donde había pasado la tarde leyendo una revista que compré en el puesto de don Ramiro, una revista de viajes que mostraba lugares hermosos que nunca pensé que podría conocer. Álvaro apareció en la puerta de la sala con la cara roja de indignación. «¿Por qué no hiciste nada en toda la casa? ¿Por qué está todo sucio?» Cerré mi revista y lo miré directamente a los ojos. «Porque no quise». «¿Cómo que no quisiste? Es tu obligación». «No», le dije con una tranquilidad que lo desconcertó. «Ya no». Se acercó a mí con esa actitud amenazante que había perfeccionado para intimidarme. Pero esta vez no funcionó. Esta vez tenía zapatos nuevos y dinero en el bolsillo. Esta vez tenía opciones. «Mamá, ya basta de tonterías. Dame el dinero que sacaste del banco». «¿No? ¿Cómo que no? El dinero es mío. Lo ahorré yo, con mi trabajo, con mis privaciones, con mis sacrificios, y voy a hacer con él lo que me dé la gana». Álvaro se sentó en el sillón frente a mí, intentando cambiar de estrategia. Puso esa cara de preocupación fingida que usaba cuando quería manipularme. «Mamá, entiendo que estés molesta. Tal vez hemos sido duros contigo últimamente, pero ese dinero es importante. Es tu seguridad, tu futuro». «¿Mi futuro?», repetí lentamente. ¿Sabes cuál era mi futuro según ustedes? Quedarme sentada en esta silla hasta morirme, sin zapatos, sin dignidad, sin derecho a decidir ni siquiera cuándo caminar. «¿Exageras?» «¿Exagero?» Me levanté de la silla y él retrocedió instintivamente. «¿Exagero cuando dices que ya viví bastante? ¿Exagero cuando me conviertes en el chiste de tus amigos del trabajo?» La cara de Álvaro se puso blanca. Sabía exactamente de qué le estaba hablando. «¿Viste mi teléfono? Vi las fotos que tomaste de mí. Vi los comentarios de tus amigos. Vi cómo mi dolor se convirtió en tu entretenimiento». Se quedó callado, probablemente calculando qué decir para salir del hoyo en el que se había metido. «Mamá, eso no... Yo no quería... ¿No querías qué? ¿Lastimarme? ¿Humillarme? ¿Convertirme en un animal de zoológico para que tus amigos se divirtieran?» En ese momento sonó el teléfono. Era Luz Helena. Álvaro contestó, y desde donde estaba pude escuchar su voz histérica del otro lado de la línea. «Álvaro, Rodrigo dice que mamá sacó todo su dinero del banco. Todo. Casi 50,000 pesos. Está loca. Tienes que quitárselo». Álvaro me miró mientras hablaba con su hermana. «Ya sé. Estoy aquí con ella. Ven para acá. Trae a Rodrigo». Colgó y me miró con esa sonrisa falsa que conocía tan bien. «Luz Helena viene para acá. Vamos a hablar todos juntos. Como familia». «Perfecto», le dije. «Es hora de que toda la familia escuche lo que tengo que decir». 1 hora después, mi sala se había convertido en un tribunal. Luz Helena y Rodrigo se sentaron en el sillón, Álvaro en la silla de la cocina que había traído expresamente para la ocasión. Los tres me miraban como si fuera una delincuente que había cometido el peor de los crímenes: reclamar mi propia independencia. Rodrigo tomó la palabra primero, con esa voz profesional que usaba para intimidar a la gente en las oficinas del gobierno. «Señora Consuelo, como contador de la familia, debo informarle que lo que hizo fue muy irresponsable. Ese dinero representaba su estabilidad económica a largo plazo». «Rodrigo», le dije con la paciencia que se usa para explicarle algo simple a un niño, «en primer lugar, tú no eres contador de M&I Familia. Eres contador de tu familia. En segundo lugar, yo tengo 72 años.
Mi largo plazo ya se acabó. Mi responsabilidad ahora es conmigo misma. Luz Helena se inclinó hacia adelante con esa expresión de preocupación exagerada que había copiado de las telenovelas. Mamá, estás enferma. No puedes tomar decisiones importantes en este estado. ¿En qué estado? Mentalmente alterada. Deprimida. No eres la misma de antes. Tienes razón, admití. No soy la misma de antes. Antes era una mujer que se dejaba pisar, humillar y explotar por sus propios hijos. Ahora soy una mujer que se respeta a sí misma. Álvaro decidió jugar su carta más fuerte. Mamá, si no entras en razón, vamos a tener que internarte. Por tu propio bien. ¿Me están amenazando? Te estamos ofreciendo ayuda. Me levanté de mi silla y caminé hasta el pequeño escritorio donde guardaba mis documentos importantes. Saqué una carpeta manila que había preparado esa mañana y regresé con ella. Antes de que sigan hablando de internarme, hay algunas cosas que deben saber. Abrí la carpeta y saqué varios papeles. Esta mañana fui a ver a un abogado, el licenciado Hernández, que tiene su despacho en la calle Regina. Las caras de los tres cambiaron instantáneamente. Le conté toda mi situación. Le mostré las fotos que Álvaro tomó de mí para burlarse. Le expliqué cómo me quitaron los zapatos, cómo me amenazaron con el asilo, cómo me han tratado durante años. Saqué un documento oficial. Esto es una demanda por violencia familiar. Está lista para presentarse en el juzgado. Solo falta mi firma. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con cuchillo. También, continué, sacando otro papel. Esto es el testamento que hice hoy mismo. En él dejo esta casa y todo lo que tengo a una asociación de protección a adultos mayores. Ustedes no van a heredar ni un peso. Luz Helena se puso pálida. No puedes hacer eso. Claro que puedo. Es mi casa, es mi dinero, es mi vida. Rodrigo trató de mantener la compostura profesional, pero su voz temblaba. Señora, eso es extremo. Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo. ¿Acuerdo? Me reí, y mi risa sonó más fuerte y libre de lo que había sonado en años. Después de años de maltrato, ¿quieren hacer un acuerdo? Álvaro se levantó de su silla, furioso. Está bien, haz lo que quieras. Pero no vengas llorando cuando te arrepientas. No me voy a arrepentir, le dije mirándolo directamente a los ojos. Lo único de lo que me arrepiento es de haber permitido que me trataran así durante tanto tiempo. Luz Helena comenzó a llorar. Lágrimas que no me conmovieron porque había aprendido a distinguir entre el dolor real y la manipulación emocional. Mamá, somos tu familia. Te queremos. No, le dije con una claridad que me sorprendió. Ustedes no me quieren. Me usan. Hay una diferencia muy grande. Saqué el último papel de mi carpeta. ¿Y esto? Dije mostrándoles un boleto de autobús. Es mi boleto para mañana temprano. Me voy a Oaxaca, a casa de mi prima Remedios. La que sí me quiere sin pedirme nada a cambio. ¡No puedes irte!, gritó Álvaro. Esta es tu casa. Esta casa dejó de ser mi hogar el día que la convirtieron en mi prisión. Me dirigí hacia mi cuarto. Pero antes de salir de la sala, me di vuelta para decirles algo más. Durante 50 años fui esposa. Durante 45 años fui madre. Sacrifiqué mi juventud, mi dinero, mi felicidad, mi dignidad. Lo di todo porque creía que era mi obligación. Los miré uno por uno. Pero ahora, por primera vez en mi vida, voy a ser solo Consuelo. Y van a tener que aprender a respetarme o a vivir sin mí. No puedes comprarnos amor con chantajes, me gritó Álvaro. Me detuve en la puerta de mi cuarto y le sonreí. Una sonrisa triste pero liberadora. Álvaro, yo no estoy tratando de comprar amor. Durante años, ustedes me obligaron a comprar el suyo. Con mi trabajo, con mi dinero, con mi silencio, con mi dignidad. Pero ya no más. Si me quieren en su vida, va a ser porque realmente me aman. No porque me necesiten como sirvienta gratuita. Y si no pueden amarme sin explotarme, dije antes de cerrar la puerta de mi cuarto. Entonces prefiero vivir sola, pero con dignidad. Esa noche escuché cómo discutían en la sala hasta muy tarde. Voces altas, reproches, planes desesperados para hacerme cambiar de opinión. Pero yo ya había tomado mi decisión. Por primera vez en 72 años, iba a vivir para mí misma.
A las 5 de la mañana, mientras la Ciudad de México aún dormía bajo un manto de smog y silencio, me desperté sin necesidad de despertador. Era como si mi cuerpo supiera que ese día comenzaba una vida nueva. Me vestí con la ropa que había preparado la noche anterior, mi blusa azul favorita, un pantalón negro cómodo y, por supuesto, mis tenis blancos nuevos que ya se sentían como una extensión de mis pies. Empaqué solo lo esencial en una maleta pequeña que había comprado el día anterior. Algunas mudas de ropa, mis medicinas, los documentos importantes y la foto de Francisco que siempre guardaba en mi buró. Todo lo que realmente importaba cabía en menos de 10 kilos. Dejé una carta sobre la mesa de la cocina. Una carta que había escrito y reescrito hasta encontrar las palabras exactas. Álvaro y Luz Helena, no se preocupen por mí. Por primera vez en años, estoy haciendo algo por mi propia felicidad. Si algún día entienden la diferencia entre amar y poseer, saben dónde encontrarme. Su madre, Consuelo. El taxi llegó puntual a las 6 de la mañana. El chofer, un hombre de mediana edad con cara amable, me ayudó con mi maleta sin hacer preguntas innecesarias. «A la Terminal del Sur, ¿verdad, señora?» «Sí, por favor». Durante el trayecto por las calles vacías de la ciudad, sentí una mezcla extraña de nostalgia y emoción. Pasamos por lugares que habían sido testigos de mi vida. La iglesia donde me casé con Francisco, el mercado donde compré comida durante décadas, la escuela donde llevé a mis hijos cuando eran pequeños. Pero en lugar de tristeza, sentí gratitud. Gratitud por haber vivido tanto y por tener la oportunidad de vivir más. La terminal de autobuses del sur a las 7 de la mañana era un hormiguero de actividad. Familias cargando equipajes, comerciantes con sus mercancías, estudiantes regresando a sus pueblos. Vida en movimiento. Gente que tenía destinos propios, sueños propios, libertad propia. Mi autobús salía a las 8 en punto rumbo a Oaxaca de Juárez. 8 horas de viaje hacia una nueva vida. Remedios, mi prima, tenía 70 años y vivía sola en una casa pequeña pero alegre en el centro histórico de Oaxaca. La había llamado 2 días antes para contarle mi situación. «Consuelo, amor, ven cuando quieras. Esta casa está sola desde que murió mi compadre. Y yo también necesito compañía que no sea mi televisión». El viaje fue revelador. Conforme nos alejábamos de la Ciudad de México y el paisaje cambiaba de edificios grises a campos verdes, sentí como si me estuvieran quitando capas de tristeza que había cargado por años. Los otros pasajeros eran amables. Una señora que vendía tejidos me compartió café de olla. Un estudiante me ayudó a bajar mi maleta cuando paramos en una estación de descanso. Por primera vez en mucho tiempo, estaba rodeada de extraños que me trataban con más amabilidad que mi propia familia. Llegué a Oaxaca al atardecer. Remedios me esperaba en la terminal con un ramo de flores de cempasúchil y una sonrisa que iluminaba toda su cara arrugada. «Prima querida, qué alegría tenerte aquí». Su abrazo fue lo primero genuinamente cálido que había sentido en meses. La casa de Remedios era pequeña pero llena de vida. Paredes de colores brillantes, plantas en cada rincón, fotografías de familia en marcos de madera tallada. El patio interior tenía una fuente pequeña y jacarandas que pintaban el suelo de violeta. Era como entrar a un mundo donde la belleza no era un lujo, sino una necesidad básica. «Esta va a ser tu recámara», me dijo mostrándomela. Era un cuarto sencillo con una cama individual, un armario de madera y una ventana que daba al patio. No es gran cosa, pero tiene buena luz y mucha paz. Paz. ¿Cuándo fue la última vez que había tenido paz en mi vida? Las primeras semanas en Oaxaca fueron como despertar después de un sueño muy largo y muy malo. Remedios tenía una rutina simple que gradualmente se convirtió en la mía. Desayunar en el patio viendo amanecer, caminar por el mercado de Benito Juárez, sentarse en la plaza principal a ver pasar la gente, preparar comidas sencillas con ingredientes frescos. Pero lo más importante, nadie me pedía nada. Nadie esperaba que cocinara, limpiara o sirviera. Si ayudaba con las tareas de la casa, era porque quería, no porque era mi obligación. «Consuelo», me dijo Remedios una tarde mientras tomábamos café en el patio, «tienes que aprender a vivir para ti. No es egoísmo, es supervivencia». Un mes después de mi llegada, mientras paseaba por el andador turístico,
Vi algo que cambió mi perspectiva para siempre. En una pequeña galería, una artista mayor daba clases de pintura a un grupo de mujeres de diferentes edades. Todas reían, experimentaban con colores, se manchaban las manos sin preocuparse por verse presentables. ¿Puedo preguntar sobre las clases?, le dije a la profesora durante un descanso. Por supuesto, soy Elena Vázquez. Doy clases de pintura para principiantes. ¿Has pintado antes? Nunca, pero me gustaría intentar. La edad perfecta para empezar es la que tienes ahora. Ven el próximo martes. El martes siguiente llegué a mi primera clase de pintura con los nervios de una estudiante de primer año. Elena me dio un pincel, me puso enfrente un lienzo en blanco y me dijo algo que nunca olvidaré. No pienses, solo siente. Los colores están ahí para expresar lo que las palabras no pueden. Mi primera pintura fue un desastre. Manchones de color sin forma aparente. Pero mientras mi pincel se movía sobre el lienzo, sentí algo que no había experimentado en décadas. La emoción pura de crear algo que era completamente mío. Al final de la clase, Elena se acercó a ver mi trabajo. ¿Sabes qué veo aquí, Consuelo? Un desastre. Le respondí honestamente. Veo libertad, color puro, emoción sin filtros. Señaló una mancha azul brillante que había pintado sin pensar. Eso es cielo. Cielo abierto. Infinito. Esa noche, caminé de regreso a casa con las manos manchadas de pintura y el corazón más ligero de lo que había estado en años. Había descubierto algo nuevo sobre mí misma. Tenía una artista dormida esperando despertar. Las clases de pintura se convirtieron en el centro de mi nueva rutina. Martes, jueves y sábados, de 4 a 6 de la tarde. 2 horas donde el mundo exterior desaparecía y solo existían los colores, los pinceles y la libertad de crear. Mis pinturas mejoraron gradualmente. Paisajes de Oaxaca, retratos de remedios, bodegones de frutas del mercado. Pero mi favorita fue una que pinté después de 2 meses de clases. Un par de zapatos viejos bajo una luz dorada. Los zapatos que me habían quitado, transformados en arte. ¿Cómo vas a titular esta pintura?, me preguntó Elena. Caminar sin permiso, le respondí sin dudar. Elena sonrió y asintió. Perfecto. 3 meses después de mi llegada a Oaxaca, recibí mi primera llamada de la Ciudad de México. Era Sebastián, mi nieto. ¿Abuela? Soy Sebastián. ¿Eres tú? Su vocecita me llenó los ojos de lágrimas instantáneamente. Soy yo, mi amor. ¿Cómo conseguiste mi número? Se lo pedí a la señora Esperanza. Ella me lo dio, pero me dijo que no les dijera a mis papás. Mi nieto había tomado la iniciativa de buscarme. A los 6 años, había entendido algo que sus padres no. Que el amor no tiene condiciones. Abuela, ¿cuándo regresas? Te extraño mucho. No sé si voy a regresar, mi amor. Pero tú puedes venir a visitarme cuando seas más grande. ¿Dónde estás? En un lugar muy bonito, lleno de colores. Estoy aprendiendo a pintar. ¿En serio? A mí me gusta pintar. Cuando vengas, pintaremos juntos. Esa conversación duró solo 10 minutos, pero me llenó de una alegría que no había sentido desde que llegué a Oaxaca. Sebastián me amaba sin condiciones. No porque le cocinara o lo cuidara, sino simplemente porque era su abuela. 2 semanas después, algo inesperado sucedió. Elena me propuso exhibir algunas de mis pinturas en la galería donde daba clases. Hay una exposición colectiva el próximo mes. Mujeres que renacen. Quiero incluir 3 de tus obras. ¿Estás segura? Apenas llevo 4 meses pintando. Consuelo, el arte no se trata de cuánto tiempo llevas haciéndolo. Se trata de cuánta vida pones en él. Y tus pinturas están llenas de vida. La noche de la inauguración, me vestí con un vestido nuevo que había comprado en el mercado. Una prenda de algodón bordada a mano en colores brillantes que nunca me habría atrevido a usar en mi vida anterior. Me puse mis tenis blancos, que ya tenían 4 meses de acompañarme en esta nueva aventura, y caminé hacia la galería con pasos firmes. La sala estaba llena de gente admirando las obras. Y ahí, en una pared con buena iluminación, estaban mis 3 pinturas: Caminar sin permiso, Mañana en Oaxaca y Autorretrato con esperanza. Una pareja de turistas estadounidenses se detuvo frente a Caminar sin permiso y escuché que comentaban en inglés lo emotiva que les parecía la obra. Disculpe,
Le dije a la mujer en mi inglés básico que había aprendido viendo telenovelas. Yo pinté eso. Sus ojos se iluminaron. Es hermosa. ¿Qué inspiró esta pintura? Mi libertad, le respondí en español, porque algunas cosas solo se pueden decir en el idioma del corazón. Elena tradujo mi respuesta, y la mujer se me acercó con los ojos húmedos. Beautiful, me dijo, tomando mis manos manchadas de pintura entre las suyas. Very beautiful. Esa noche, caminé de regreso a casa bajo un cielo lleno de estrellas, sintiendo que por primera vez en 72 años, estaba viviendo la vida que se suponía que debía vivir. Una vida donde cada día era una obra de arte esperando ser creada. 8 meses después de aquella madrugada en que salí de Ciudad de México con una maleta pequeña y el corazón roto, estoy sentada en el patio de la casa de Remedios, observando cómo el sol de la tarde pinta de dorado las bugambilias que trepan por la pared de adobe. En mis manos tengo un pincel y frente a mí, un lienzo donde estoy retratando esta escena que se ha convertido en mi definición de paz. Mi vida cambió tanto que a veces tengo que pellizcarme para creer que es real. La mujer que vivía como prisionera en su propia casa, la que no tenía derecho ni a elegir sus zapatos, ahora decide cada día qué hacer con sus horas, con su dinero, con su alma. Esta mañana recibí una carta real, de papel, sellada y enviada desde Ciudad de México. Era de Luz Helena. Mamá. Comenzaba con esa letra apurada que siempre había tenido desde niña. Han pasado 8 meses desde que te fuiste. Al principio pensamos que regresarías en unos días. Después, cuando no lo hiciste, nos enojamos. Después, nos dimos cuenta de muchas cosas. La carta continuaba por 3 páginas. Luz Helena me contaba que Rodrigo y ella habían empezado terapia de pareja porque se dieron cuenta de que trataban a sus propios hijos como ellos me habían tratado a mí, como objetos diseñados para satisfacer sus necesidades. Sebastián sigue preguntando por ti todos los días. Dibuja pinturas y dice que son para su abuela artista. Fernanda aprendió a decir Oaxaca y señala hacia el sur cuando le preguntamos dónde estás. Pero la parte que más me conmovió era el final. No te escribo para pedirte que regreses. Te escribo para pedirte perdón. Y para decirte que por primera vez entiendo que una madre también tiene derecho a ser feliz. La carta venía acompañada de fotos. Sebastián sosteniendo un dibujo de una señora con tenis blancos. Fernanda jugando en un parque. Pero lo que más me llamó la atención era una foto de la casa. Se veía limpia, ordenada, como si por fin hubieran aprendido a cuidar de sí mismos. No había mención de Álvaro, y eso me dolió menos de lo que esperaba. Ayer, Elena Vázquez, mi maestra de pintura, me propuso algo que nunca imaginé: exponer en solitario. Consuelo, has pintado más de 40 obras en estos 8 meses. Es tiempo de que tengas tu propia exposición. ¿Estás segura? Soy apenas una principiante. Eres una mujer que encontró su voz a los 72 años. Eso es más valioso que cualquier técnica. La exposición se llamará Renacer, el arte de comenzar de nuevo, y se inaugurará el próximo mes en la galería principal del centro de Oaxaca. Van a exhibir mis pinturas junto con la historia de mi transformación. Queremos que otras mujeres vean que nunca es demasiado tarde para reclamar su vida, me explicó Elena. El otro día, mientras pintaba en la plaza de Santo Domingo, se acercó una turista española de unos 60 años. Se quedó viendo mi trabajo por varios minutos. Perdone que la moleste, me dijo finalmente, pero hay algo en su manera de pintar que me conmueve mucho. Le conté mi historia, cómo había llegado a Oaxaca huyendo de una vida donde no era más que una sirvienta sin sueldo en mi propia casa, cómo había descubierto la pintura como una forma de sanar. La mujer se llamaba Carmen y me contó que ella también había vivido situaciones similares con su familia en Madrid. Mi hijo y mi nuera me convertían en niñera gratuita. Cuidaba a mis nietos todos los días, limpiaba su casa, cocinaba para ellos, hasta que un día me cansé y me mudé sola a un apartamento pequeño. ¿Y qué pasó? Al principio me dijeron que era una egoísta, que las abuelas tenían la obligación de ayudar, pero después de unos meses, empezaron a valorar lo que yo hacía. Ahora me llaman para invitarme.
no para pedirme favores. Carmen y yo nos hicimos amigas instantáneamente. Antes de irse, me compró una de mis pinturas pequeñas, para recordar que el valor de una mujer no se mide por lo que da, sino por lo que es. La semana pasada, Remedios y yo fuimos al mercado de artesanías. Yo ya no solo compro, también vendo. Mis pinturas pequeñas se han vuelto populares entre los turistas. No es que necesite el dinero, pero hay algo profundamente satisfactorio en que alguien pague por algo que yo creé con mis propias manos. Un comerciante del mercado, don Esteban, me dijo algo que se me grabó en el alma. Señora Consuelo, usted irradia felicidad. Se nota de lejos que es una mujer libre. Libre. Esa palabra me acompaña todos los días. Libre para despertarme cuando mi cuerpo lo pida. Libre para caminar sin rumbo fijo por las calles empedradas. Libre para gastar mi dinero en lienzos y pinceles en lugar de en comida para personas que no me agradecen. Libre para decir no sin sentir culpa. Libre para ser Consuelo, no solo mamá, abuela o señora de la casa. Esta tarde, mientras terminaba mi pintura del patio, sonó mi celular. Era un número desconocido de Ciudad de México. ¿Abuela Consuelo? Era la voz de Sebastián, pero más grande, más madura. Soy yo, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, abuela. Ya tengo 7 años. Mi mamá dice que ya puedo viajar solo en avión si hay un adulto que me reciba. Mi corazón se detuvo. ¿Qué me estás diciendo? Que quiero ir a visitarte, para conocer Oaxaca y para aprender a pintar contigo. Esa conversación duró 2 horas. Sebastián me contó que había estado ahorrando su domingo para comprar un boleto de avión, que había convencido a Luz Helena de que lo dejara visitarme, que extrañaba a su abuela que se fue a buscar colores. Mis papás cambiaron, abuela. Ya no se gritan tanto. Y mi papá aprendió a hacer huevos para el desayuno. Colgué el teléfono con el corazón lleno de alegría, pero también de una calma profunda. Sebastián vendrá a visitarme, pero no porque yo lo haya rogado o amenazado. Vendrá porque quiere, porque me ama, porque entiende que las relaciones se construyen con respeto mutuo. Mañana comenzaré a preparar la habitación para su visita. Compraré lienzos pequeños y pinceles de su tamaño. Le enseñaré a mezclar colores y le contaré las historias que hay detrás de cada una de mis pinturas. Pero sobre todo, le enseñaré la lección más importante que aprendí a los 72 años. Que amar a alguien nunca debe significar perderse a uno mismo. Anoche, antes de dormir, me paré frente al espejo del baño y me vi realmente por primera vez en décadas. Tengo arrugas más profundas, sí, canas más abundantes, pero mis ojos brillan con una luz que no había visto desde que era joven. Soy una mujer mayor, pero no soy una mujer acabada. Soy una mujer con pasado, pero también con futuro. Soy una mujer que aprendió que nunca es demasiado tarde para elegir la felicidad por encima del sacrificio. Remedios me dijo ayer algo muy sabio mientras tomábamos café en nuestro patio. Consuelo, hay 2 tipos de mujeres mayores, las que se resignan a ser sombras de lo que fueron y las que deciden brillar con luz propia. Tú elegiste brillar. Y es verdad, elegí brillar. No sé cuántos años me quedan por vivir, pero sé que cada uno de esos años será mío. Cada día será una decisión consciente de honrar a la mujer que soy, no solo a la madre o abuela que fui. Mi historia no es única. Sé que hay miles de mujeres en México, en España, en todo el mundo, que viven prisioneras de sus propios sacrificios. Mujeres que creen que su valor depende de cuánto dan y cuán poco piden. A ellas quiero decirles que tienen derecho a más. Tienen derecho a zapatos que nadie puede quitarles. Tienen derecho a dinero que nadie puede robarles. Tienen derecho a sueños que nadie puede prohibirles. Tienen derecho a decir no sin explicaciones. Tienen derecho a ser felices sin pedir permiso. El amor verdadero no requiere que te pierdas a ti misma para encontrar a otros. El amor verdadero te celebra, no te disminuye. El amor verdadero te da alas, no te corta las piernas. Hoy, mientras el sol se pone sobre Oaxaca y mis pinceles descansan limpios esperando mañana, siento una gratitud inmensa por haber tenido el valor de irme, por haber elegido mi dignidad por encima de su comodidad. Soy Consuelo Herrera,
Tengo 72 años. Soy artista, soy libre, y mi historia apenas está comenzando. ¿Has vivido alguna vez una situación similar? ¿Conoces a alguien que haya tenido que elegir entre su felicidad y las expectativas de otros? Cuéntame en los comentarios. Y si esta historia te llegó al corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo, porque nunca sabes quién necesita recordar que merece ser feliz. Nunca es demasiado tarde para caminar hacia tu propia libertad.